Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En este video les hablaremos de algunos temas que se dan dentro de la fotografía. Ellos son planos fotográficos, ángulos fotográficos, bodegones y portada de revista. Comenzaremos con los planos fotográficos. ¿Qué son? En fotografía y en cine, el plano refiere a la proporción que tiene el objeto o personaje dentro del encuadre. Estos nos indican qué sección de la imagen aparecerá en la toma y cuáles son los mejores cortes que se pueden realizar sin que se descuide la proporción adecuada y que la misma conserve la estética de la imagen. Algunos de los planos son: gran plano general fotográfico. Se trata de un plano fotográfico amplio, generalmente tomado con un objetivo angular, en el que el sujeto principal solo ocupa una pequeña parte de la imagen y se usa principalmente para describir la situación. La posición puede variar en función de la composición, pero lo normal es que no se le corte en ninguna zona. Este tipo de ángulos puede ser usado para fotos de grupo. Plano general fotográfico. El plano general fotográfico es donde el sujeto ocupa claramente el centro de atención de la imagen. Si bien el entorno ofrece también una parte importante de la información del conjunto, no se corta por ninguna parte e influye mucho la perspectiva usada. Plano entero. Es el plano más justo que se puede realizar de una persona, animal o cosa sin que el encuadre corte ninguna parte del mismo. Incluye desde los pies hasta la cabeza y puede variar en función de la posición del sujeto. A partir de aquí, mejor no usar objetivos angulares para evitar las distorsiones. Plano americano. Es un plano procedente del mundo del cine, donde el formato panorámico horizontal de 21:2.9 obliga a tomar cierto compromiso. En este caso, en el plano americano, el sujeto entra dentro del cuadro de la imagen, pero es cortado a la altura de las rodillas hacia abajo. Este plano se popularizó dentro del género western de cine. La razón era porque los espectadores necesitaban ver desenfundar a los protagonistas sus pistolas para disparar. En fotografía, suele restarle frescura a la imagen, ya que elimina información sobre si el sujeto está parado o en movimiento. Plano medio. Uno de los planos más comunes y naturales, ya que ofrece una visión similar a la que tendríamos en una conversación con esa persona. Combina la cercanía del rostro con la expresividad del cuerpo. Se encuadra la parte superior del individuo con un corte a la altura de la cintura. Plano medio corto. Un poco más cerrado que el plano medio y más abierto que el primer plano. Este plano fotográfico inicia el grupo de los planos de distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje. Se incluye el busto del modelo, pero el protagonismo de la imagen es la expresión de la cara. Muy importante aquí encontrar el ángulo más favorecedor. Primer plano. La definición de retrato en su concepto más clásico. Este plano fotográfico abarca los hombros, el cuello y la cara. Generalmente es para destacar la mirada o el gesto de la persona a fotografiar. La técnica fotográfica empieza a ser vital para cosas como evitar sombras o brillos, enfocar el punto de mayor interés, generalmente los ojos, usar técnicas de sub o sobreexposición, etc. Para estas fotografías es recomendable usar teleobjetivos moderados. Primerísimo primer plano. Desde la barbilla hasta la frente. Solo el rostro, nada más, ocupa espacio en el encuadre. La expresión de retrato cinematográfico en el estado más puro. Máxima importancia a todos los elementos de la composición, especialmente los ojos. Evidentemente es el plano de mayor intensidad y cercanía con la persona retratada. Plano detalle. Es un tipo de imagen normalmente poco valorada, pero que sirve para complementar otras a la hora de crear una historia conjunta. El plano detalle recoge un único elemento de la escena, aislándolo de todo lo demás. Es importante el enfoque y la profundidad de campo, pero no hay que confundirlo con la fotografía macro. Ángulos fotográficos. ¿Qué son? Cuando nos referimos al ángulo fotográfico, estamos hablando de la posición que tiene la cámara al momento de fotografiar. Dependiendo del ángulo, se pueden lograr diferentes aspectos o estilos de fotografía. Entre todos los ángulos fotográficos se destacan 5 de ellos:
los cuales no puedes dejar de conocer si quieres iniciar en el mundo de la fotografía, ya sea detrás o frente a la cámara. Ángulo normal. En este tipo de ángulo se coloca el lente de la cámara al mismo nivel del suelo a fotografiar. Este ángulo es perfecto para tomas más naturales. Ángulo picado. Este tipo de ángulo consiste en colocar la cámara fotográfica sobre el objeto y ligeramente orientada al suelo. Con este ángulo lograrás que el sujeto se vea más pequeño, así podrás transmitir inferioridad o aumentar la profundidad de la fotografía. Ángulo contrapicado. Este se trata de colocar la cámara fotográfica por debajo del sujeto u objeto a fotografiar. Es decir, es lo opuesto al ángulo picado. Este tipo de ángulo es ideal para transmitir superioridad o darle mayor importancia y protagonismo al sujeto fotografiado. Ángulo cenital. Este tipo de ángulo se realiza al colocar la cámara de manera perpendicular al suelo sobre el sujeto. Es decir, se coloca la cámara de arriba hacia abajo. Este ángulo permite mostrar una imagen plana. Por eso, es perfecto para fotografiar espacios amplios y objetos pequeños. Además, permite realizar fotografías muy creativas, ya que sale del estilo habitual. Ángulo nadir. Este ángulo consiste en colocar la cámara fotográfica de abajo hacia arriba, de manera que quede completamente mirando al cielo. Se puede decir que el ángulo nadir es un ángulo contrapicado extremo. Este ángulo es ideal para generar una sensación de grandeza. Usualmente es utilizado para fotografiar edificios o estructuras de gran altura, ya que aporta perspectiva y profundidad a la foto. Bodegones. ¿Qué es una fotografía de bodegón? Bodegón es el aumentativo de bodega. El término se utiliza para aludir a una taberna, un recinto popular donde se ofrecen comidas y bebidas. Otro uso del concepto de bodegón se encuentra en el terreno del arte. Un bodegón es una obra pictórica que presenta elementos domésticos y verduras, frutas, carnes, plantas, etc. Por extensión, se llama bodegón al género compuesto por estas composiciones, también mencionado como naturaleza muerta, ya que muestra animales sin vida y cosas inanimadas. El bodegón suele transmitir bienestar y paz. Esto se logra gracias al tipo de luz, los colores y el diseño. En algunos casos, los bodegones incluyen también simbolismos a través de los objetos que plasman. Reseña histórica de la fotografía de bodegón. A la primera pieza a la que se le denominó naturaleza muerta nació en Italia, pintada por Caravaggio en torno a 1599. En esta obra el pintor retrata con total realismo el mimbre entrelazado que contiene las frutas. En Egipto se pintaban los interiores de las tumbas con bodegones, con la intención de generar paz sobre los restos, ya que insinuaban que era el estilo de vida que llevaban y los alimentos que consumían. En Roma, la costumbre era hacer esos bodegones a partir de flores y un cuenco de cristal en una mesa. El resultado era simplemente fantástico y se dejaba ver en lugares como Herculano, Pompeya y Boscoreale. En la antigua Grecia era más común ver representados los bodegones en la cotidianidad, ya fuesen en animales, objetos de la mesa, jarrones y algunos alimentos como pan y frutas. En el siglo XVI, los artistas agregaron flores coloridas como el tulipán, y estas se marcaron de forma permanente en los bodegones, generando un efecto amarillento en las escenas finales y otras veces azulado. Portada de revista. ¿Qué es una revista? Es una publicación pública o privada de edición periódica sobre uno o varios temas y se caracteriza por la riqueza de textos e imágenes. ¿Qué es una portada de revista? La portada es la primera página de las revistas y esta incluye las noticias o artículos más importantes. Por lo tanto, representa un objetivo para cualquier persona que busque un gran nivel de exposición para su trabajo. La portada de la revista es algo sumamente importante a la hora de imprimir revistas y ponerlas a la venta, dado que es la principal forma que tenemos para llegar a los potenciales clientes. Algunos objetivos importantes que se tienen que cumplir cuando se diseña una revista es
El primero es llamar la atención de los compradores potenciales y el segundo es expresar el contenido o temática de la revista. Así pues, para aumentar la probabilidad que el cliente haga una compra, se tiene que diseñar una portada en la que se logren estos dos objetivos. Por último, resaltaremos la historia de la fotografía. ¿Qué es la fotografía? Es una técnica y una forma de arte que consiste en capturar imágenes empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible, ya sea físico o digital. Los primeros experimentos de la fotografía proceden a finales del siglo XVIII. Solo los profesionales podían utilizar las cámaras que en esas épocas eran grandes y pesadas. Antes de inventarse la cámara fotográfica, hubo intentos por capturar la imagen visual, con heliograbados y daguerrotipos, técnicas precursoras del siglo XIX que tuvieron mediano éxito, pero resultaban muy costosas y poco nítidas. La fotografía como tal se inventa en la transición hacia la sociedad industrial, obedeciendo al espíritu de la época que anhelaba la objetividad y la veracidad racional, el positivismo. El daguerrotipo, inventado por Louis Daguerre en 1839, es considerado como el precursor de la fotografía moderna. Daguerre utilizaba una capa de nitrato de plata sobre una base de cobre. El positivo se plasmaba en mercurio y la imagen era fijada al introducir la placa en una solución de cloruro de sodio o tiosulfato sódico diluido. Heredó del daguerrotipo su uso de películas fotosensibles de plata pulida, revelada con vapores de mercurio, pero estos eran elementos tóxicos y sucesivos científicos e inventores del siglo XIX fueron dando con mejores métodos y mejores resultados hasta la aparición de las placas de bromuro en 1871 y luego la película fotográfica como tal en la primera cámara Kodak en 1888. George Eastman fue un gran impulsor de la fotografía cuando en 1888 presentó la primera cámara Kodak con rollo de papel fotográfico. Esta técnica sustituyó a las placas de cristal. Posteriormente, la técnica no parará de innovar. En 1907, Lumière inventa la fotografía a color y en 1931 se logra el primer flash electrónico. Otro paso importante se produjo en 1948, con el lanzamiento de la técnica Polaroid, que permite revelar las fotos en apenas un minuto y en 1990 la digitalización fotográfica. Hoy en día existen las conocidas cámaras digitales, que con la ayuda del computador se pueden obtener fácilmente las imágenes. En la actualidad, las fotografías suelen retocarse con software para eliminar aquellas imperfecciones que han quedado registradas y realizar todo tipo de acciones, como realizar colores, jugar con el enfoque o superponer diversas imágenes en una misma, por ejemplo. Aristóteles construyó la primera cámara oscura que se conoce para encontrar una explicación al fenómeno de la luz. Esta cámara consiste en un comportamiento cerrado con un orificio en una de sus paredes. En el siglo XVI, el físico, de la Porta, le puso una lupa a la cámara y con ella logró una mayor nitidez y luminosidad. Esto supuso una gran aportación para el desarrollo de la fotografía. En el año 1826, Nicéforo Niepce obtuvo una de las primeras imágenes fotográficas, aunque no consiguió fijarla permanentemente. Daguerre continúa con los experimentos y hace público su proceso para la obtención de fotografías con el apoyo del gobierno francés en el año 1839. Talbot obtenía negativos sobre un soporte de papel y con estos negativos producía copias positivas también sobre el papel. A este procedimiento se le llamó calotipo. Se da a conocer el procedimiento gelatina-bromuro. Consistía en una placa de vidrio sobre la cual se extendía una solución de bromuro de cadmio, agua y gelatina sensibilizada con nitrato de plata. A partir de 1888, Kodak sacó al mercado una cámara fotográfica que utilizaba carretes de películas enrollable en lugar de placas planas. La primera fotografía en color es de una cinta de lana a cuadros llamada Tartan Ribbon. Fue tomada en el año 1861 por el físico escocés Maxwell. En 1975, Kodak encargó al ingeniero Steve
J. Sanson la construcción de la primera cámara digital, de la que se tiene constancia. El primer modelo que se comercializó fue la Deacon Model 1 en 1990. Disponía de un foco fijo con una profundidad de campo de 3 metros de infinito. Hasta aquí llegamos con este video. Espero haya sido de su total agrado. Muchas gracias.